Shalom, Masejet Brajot, la página Haf Bet Amud Bet, la 22b. Estamos en la cuarta línea donde dice Mihdei. Vimos antes en la página anterior con respecto a una persona que está impuro de Keri, hizo o tevilá o que le echaron encima Tisha Kabin. ¿Qué es lo que puede decir? ¿Cuándo puede decir? ¿En qué persona estamos hablando? Y ahora viene la Gemara y pregunta. Mihdei kulou emorai vetanai bede Ezra kamifligei venechzei Ezra eichitiken. Pregunta la Gemara, todas las machlokot que vimos, todas las opiniones diferentes que vimos en la página anterior, todas hablan del reglamento que impuso Ezra. Entonces, ¿por qué hay en ellos machlokot? Hay que ver qué fue lo que Ezra impuso y según eso sabemos la halajá. ¿Cómo se formó que hay opiniones diferentes? Dice la Gemara Amar Abaye, Ezra tiken la bari amargil 40 se'a, u bari leonso tish'a kabin. Dice Abaye, Ezra lo que él impuso fue solamente para alguien sano. Si él fue margil, quiere decir, fue impuro de Keri a sabiendas, entonces necesita 40 se'a, quiere decir tvilá, en la mikve. U bari leonso tish'a kabin, y si es alguien sano, que vio sin querer el Keri, entonces es suficiente que le echen encima Tisha Kabin. Pero no habló de enfermos. Ve'atu emorai upligi bechole. Los emoraim, la machloket, las opiniones diferentes, empezaron con respecto a alguien que está enfermo. Mar savar chole amargil que bari amargil, vechole leonso que bari leonso. Quiere decir, hay quien opinan que los enfermos son igual que el que está sano. Umar savar chole amargil que bari leonso, vechole leonso patur miklum. Y alguien piensa que el enfermo es como el bari, el que está sano, leonso, quiere decir que vio sin querer. Mientras que el enfermo que vio sin querer no necesita nada. Y por eso se formaron las opiniones diferentes. Dice Rove, amar Rove, nei de tiken Ezra tvila, netina mi tiken, va mar Ezra tiken tvila le baale kiryan. Dice Rove, lo que dijo Abai no es aceptado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que impuso Ezra, el reglamento que él dijo, fue solamente que la persona misma vaya a la mikve. Él no impuso ninguna posibilidad que se le eche encima el agua. Eso no existe en Ezra. Como vimos que está escrito, Ezra tiken tvila, solamente la tvila, no existe que le echen encima. Entonces, dice Rove, otra posibilidad, cómo se formaron las opiniones diferentes. El amar Rove, Ezra tiken tvila le bari amargil 40 se'a. Ezra, lo único que él dijo fue alguien sano que vio Keri a sabiendas, tiene que hacer tefilá. Ve'atu rabonon ve'etkinu la bari leonso tisha kabin. Y vinieron los jajamim, tal vez en la época de Ezra o muy cerca a la época de Ezra, y dijeron que también si vio el Keri leonso sin querer, también hay otra posibilidad que necesita que le echen los tisha kabin. Ve'atu emorai ve'kamifligei bechole. Los emoraim, las opiniones diferentes vinieron con respecto al enfermo. Mar savar, chole amargil, que bari amargil, bechole leonso, que bari leonso, que si no hay diferencia entre el enfermo y el sano. Umar savar, le bari amargil 40 se'a, bechole amargil, que bari leonso tisha kabin. El enfermo a sabiendas es como el sano sin querer. Aval chole leonso patur miklum. Y el enfermo sin querer no necesita nada. Concluye Rove amar Rove, ilcheta bari amargil vechole amargil 40 se'a. Dice Rove, la halajá es que el sano a sabiendas y el enfermo a sabiendas necesitan 40 se'a, que es decir, mikve. U bari leonso tisha kabin. El sano sin querer, suficiente que le echen tisha kabin. Aval lechole leonso patur miklum. Y el enfermo que fue sin querer, no necesita nada. Ahora dice Rashi, todo esto que dijo Rove, que así es la halajá, se refiere todo esto, y también lo que dijimos antes, todo habla con respecto a la opinión de Jajamim, de lo que vimos en la Mishnah. Pero nosotros, dice Rashi, nuestra costumbre, la halajá es como Rabbi Yehuda ben Beteira, que él dice que nadie necesita nada. Divrei Torah no reciben tumá y no se necesita nada. Sigue la Gemara y
dice así, trae una braita. Tanu Rabanan, Ba'al Keri shenatnu alav tish'a kabin ma'im ta'or. במה דברים אמורים לעצמו, אבל לאחרים 40 סאה. רבי יהודה אומר 40 סאה מכל מקום. Dice la braita, el Tanakam en la braita dice que todo lo que dijimos que sirven los Tisha Kabin se refiere a sí mismo. Quiere decir, si él quiere estudiar Torah. Pero si él quiere enseñar Torah a otros, no es suficiente los Tisha Kabin, sino necesita 40 Seah, que decir Tfilah. Y Rabbi Yehuda dice que 40 Seah mikol makom, que si le agrega algo más, ahora la Gemara va a decir qué. Y cuenta la Gemara, Rabbi Yochanan ve Rabbi Yoshua ben Levi, ve Rabbi Elazar ve Rabbi Yossi ve Rabbi Hanina. Es decir, hay dos parejas, Had me'ay zuga ve Had me'ay zuga, uno de cada pareja, a Geisha, que es decir, uno de cada pareja habló de la parte primera, que es decir, de Tanakam de la Mishnah. Had amar, Ade amarta bema dvarim amurim le'atzmo, aval le'acherim 40 seah, לא שנו אלא לחולה המרגיל, אבל לחולה לאונסו 9 קבין. Quiere decir, uno de ellos dijo, lo que dijimos que se necesita para enseñarle a otros 40 seah, no es suficiente los 9 kabin, eso se refiere a un enfermo amargil, a sabiendas. Pero si es un jolé leonzo, sin querer, entonces también para enseñarle a otros es suficiente 9 kabin. Vejad amar, kol leacherim afilu jolé leonzo a deika 40 seah. Y el otro dijo, no, si es para enseñarle a otros, aun si es un enfermo, y aun si es sin querer, de todos modos necesita tevilá para enseñarle a otros. Y sigue la Gemara, vejad me'ay zuga seifa, quiere decir, uno de esas parejas y el otro de la otra pareja habló de lo que dijo Rabbi Yehuda y explica lo que dijo Rabbi Yehuda. Had amar, ad amar Rabbi Yehuda 40 seah mikol makom, lo shanu ela bakarka, aval bekeilim lo. Uno de ellos explicó que lo que Rabbi Yehuda dijo, que siempre se necesitan 40 seah, de todos modos se necesitan, habló con respecto a la tierra, quiere decir un mikve o una construcción hecha en la tierra. Pero en un instrumento, aunque haya en un instrumento muy grande, hayan 40 seah, no, de eso no habló Rabbi Yehuda. Ahora la Gemara va a especificar eso un poco más. Vejad amar afilu bekelim. Mientras que el otro dijo que lo que Rabbi Yehuda quiso decir, que 40 seah de todos modos, quiere decir 40 seah sirven no solamente en la tierra, sino también si es un instrumento grande que hay en él 40 seah, de todos modos puede hacer tevilá en él y sirve para enseñarle a otros. Vejadamar afilu bekelim nami, también en los kelim sirve las 40 seah. Ahora pregunta, dice la Gemara, bishlema leman de amar afilu bekelim ainu dektani Rabbi Yehuda omer 40 seah mikol makom. El que explicó a Rabbi Yehuda que sirven los 40 seah aún en un instrumento, entendemos lo que Rabbi Yehuda dijo, mikol makom, es decir, de todos modos, quiere decir que de todos modos, aún en un kli, de todos modos sirven los 40 seah. El alemán de amar bekarkain bekelim lo, mikol makom leatu imai, mientras que el que dijo que Rabbi Yehuda dijo que solo en la tierra sirve 40 seah, pero en un instrumento no, entonces, ¿qué quiere decir mikol makom, de todos modos? ¿A qué se refiere de todos modos? Contesta la Gemara, ma leatu imaim shuvin. De todos modos quiere decir, si es en la tierra, si es o una construcción en la tierra o un pozo en la tierra, que la persona hace tevilá en él, no es solamente con agua que fue directamente de la lluvia, también si fue recogida por los seres humanos, también sirve. Eso fue lo que vimos en la página anterior, que se es llamado merchatzaot, que es decir, agua que no fue colectada directo de la lluvia, sino a través de las personas. Cuenta la Gemara, Rav Pope ve Rav Una berei de Rav Yoshua ve Rove bar Shmuel krichu rifta be'ade adadei. 3 amoraim comieron junto pan y ahora como comieron juntos hacen zimun, quiere decir que uno de ellos 3 dice el Birkat Hamazon para todos y saca a todos. Cuenta la Gemara, Amar lahu Rav Pope avuli ledidi livroch leberuch de naful ilavai 9 kabin. Rav Pope vino y le dijo, yo me echaron encima 9 kabin, entonces yo tiene que ser el que diga la brajá para sacarlos a todos. Amar lahu Rove bar Shmuel tanina, bema dvarim amurim leatzmo, aval leacherim 40 seah. Les dijo Rove bar Shmuel, no, nosotros vimos en la braita
que Tish'a Kabin, ¿para qué sirven? Para él mismo. No, pero para enseñar a otros no. En este caso aprendió de eso Robe Bar Shmuel, que también, así como para enseñar a otros Torah no, también para decir una bendición y sacar a otros tampoco sirve los Tish'a Kabin. Entonces dijo él, Ela abu lile didi livroch, que yo sea el que diga la bendición, de naful ilavai arba'im se'a, que me cayeron a mí encima arba'im se'a. Ahora, sabemos que arba'im se'a la mikve no puede caer de encima, entonces él usó el mismo lenguaje que dijo Rav Pope, pero él se refirió a que él estuvo en la mikve, entonces él es el que puede decir brajá para sacar a todos. Amar la Ravuna, abu lile didi livroch, de leika ilavai lohai velohai. Dice, Ravuna le dijo, denme a mí que yo diga la brajá por todos, porque yo no necesité nada. Quiere decir, él estaba puro y no necesitó nada para llegar a estar puro, entonces él es el que debe decir la brajá. Cuenta la Gemara, Rav Chama tavil beme'ale yoma de pischa leotzi rabim yedei chovatan. Cuenta que la Gemara que Rav Chama estaba acostumbrado a hacer una tevilá antes de que llegue la fiesta de Pesach para poder sacar a otros en brajot y enseñarles Torah. Y dice, pero concluye la Gemara, veleit ilcheta kebatei, y la halajá no es como él. Dice Rashi, dos posibilidades de explicar qué quiere decir cuando la Gemara dice que la halajá no es como él. O que la Gemara quiere decir que la halajá es que cuando cae en Tish'a Kabin también sirve para sacar a otros, no como la braita. Otra posibilidad dice Rashi, que la Gemara quiso decir que la halajá no es como Jajamim, que dicen que es necesitado o tvilá o Tish'a Kabin para estudiar Torah y para sacar a otros tvilá, sino la halajá es como Rabbi Yehuda ben Beteira, que divrei Torah no reciben tumá y no necesita nada para poder estudiar y para enseñar a otros. Y llegamos a la Mishnah. Y la Mishnah entra ahora en halajot que tiene que ver con los rezos. Dice la Mishnah, Aya omed batfila venizkar shu ba'al keri lo yafsik ela yekatzer. Dice la Mishnah, si una persona estaba ya rezando y de pronto se recordó que él está impuro de keri, entonces no para de rezar, pero hace el rezo más corto. Sigue la Mishnah y dice, Yagad litbol, una persona que fue a hacer tevilá, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהיה הנץ החמה, יעלה ויתכסה ויקרא. Dice la Mishnah, si una persona fue a hacer tevilá, si él tiene suficientemente tiempo para subir de la mikve y vestirse, cubrirse y decir el Kriyat Shema antes de que llegue el netz, antes de que salga el sol, entonces que lo haga. En la Gemara va a hablar por qué es importante el alcanzar el Kriyat Shema antes del netz, antes de que salga el sol. Y sigue la Mishnah, ve'im lav, pero si él no tiene suficiente tiempo antes del netz para salir de la mikve y cubrirse, itkase b'mayim ve'ikra. Entonces se cubre con la misma agua y entonces con eso está considerado que está cubrido y puede leer el Kriyat Shema. Sigue la Mishnah, dice, velo itkase lo b'mayim araim, pero no se puede cubrir con agua mala, que es decir, agua que tiene un olor mal o está dañada. Ese tipo de agua no puede servirle para cubrirlo porque no puede decir bendiciones al lado de ese agua. Y también velo b'mei amishra, quiere decir agua donde fue remojado el lino, tiene un olor muy malo, tampoco ahí puede decir brajot. Y sigue la Mishnah y dice, Ad sheyatil letochan maim. La Gemara dice que esta parte de la Mishnah, Ad sheyatil letochan maim, habla de orines. Si hay orines donde él está y él quiere rezar o decir Kriyat Shema, no puede hacerlo hasta que no le eche a esos orines agua encima para apurarlos para poder decir las brajot. En la Gemara especificará más las halajot con respecto a eso. Y dice la Mishnah, Vekama yarchik men, ¿cuánto tiene que alejarse? Si no le va a echar agua encima a los orines, ¿cuánto tiene que alejarse para poder decir brajot? Uminatzoai, ¿cuánto tiene que alejarse de un excremento que está en el cuarto o afuera en el campo donde él está y él quiere decir brajot? Dale damot. Si se aleja, dale damot de ellos, ya puede decir brajot o rezar lo que necesite. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, Aya omed batfila, ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר. Lo que vimos en la Mishnah. היה קורא בתורה
ונזכר שהוא בעל קרי, אינו מפסיק ועולה, אלא מגמגם. Dice el Tanakama en la Braita, si una persona estaba leyendo en la Torah, en la sinagoga, y de pronto se recordó que él está impuro de Keri, entonces no para de leer, sino megamgem, que sí lo dice rápido. Ela megamgem וקורא, lo lee rápido. ורבי מאיר אומר, אין בעל קרי רשאי לקרות בתורה יותר מג' פסוקים. Rabbi Meir dice, no, él no puede leer más de 3 psukim. La halajá dice, Masejet Megilá, que cuando se lee la Torah, cada persona que sube a leer en la Torah, es prohibido leer menos de 3 psukim. Dice Rabbi Meir, el que se recordó que está impuro de Keri, no puede leer más de lo mínimo que tiene que leer. Entonces lee los 3 psukim y para. Y si ya leyó más que 3, entonces para donde está. Y sigue la Gemara y trae otra braita. Dice la Gemara, Tania idach, haya omed batfila, vera'at so'a kenegdo. Una persona que estaba rezando y de pronto ve que enfrente de él, puede ser lejos, hay so'a. Alguien había usado ese lugar como un baño y está sucio. Dice la braita, me'alech lefanav ad sheizrekena lachorav daled amot. Dice la braita que aunque él está en la mitad del rezo, como hay algo que no está limpio enfrente de él camina en la mitad del rezo, se empieza a caminar y se aleja hasta que lo que está sucio está detrás de él, que esté en la distancia de Daled Amot de él. Y entonces puede seguir rezando. Pregunta la Gemara, Vatania Latzdadin. Hay otra braita que dice que no tiene que caminar hasta que lo que no está limpio esté detrás de él, sino es suficiente que esté al lado de él. Si está alejado de él a su lado, a dar Bahamot, entonces ya está bien para que él pueda seguir rezando. Contesta la Gemara, lo kashya, ha de efshar, ha de lo efshar. Dice la Gemara, si él puede caminar y que lo que está no limpio está detrás de él, entonces tiene que hacerlo. Pero si no puede, por ejemplo, si pasa un río ahí, entonces él no puede caminar a poner lo que no está limpio detrás de él, entonces es suficiente que se aleje a un lado, así que lo que no está limpio esté a su lado y con eso es suficiente. Sigue la Gemara y trae otra braita y dice, Aya mitpalel umatza tzo'a bimkomo. Este caso es peor. Él empezó a rezar y explica el Tosfot que él en un lugar donde tenía que sospechar que tal vez alguien lo había usado como un baño, y no revisó que su lugar está limpio y encontró que el lugar de verdad estaba sucio en sus alrededores, en sus Daled Amot donde él está rezando. Entonces es más grave, dice la Gemara, Amar Rabbe, afal pi shechata tfilatot tfila. Dice Rabbe, aunque él pecó porque no revisó que está limpio sus alrededores, de todos modos lo que ya rezó cuenta como rezo y cumplió con ese rezo, no tiene que volver a rezarlo. Matkifla Rove ataca, que es una pregunta fuerte, dice, ¿cómo puede ser? Ve'azevach reshaim toeva. Dice el pasuk dice que un sacrificio, el rezo es como un sacrificio que uno le hace a Hashem. Se ha escrito que un sacrificio zevach reshaim de alguien malo es toeva, abominación, que es decir, no es aceptado, es rechazado. Entonces, ¿cómo puede decir que el rezo es aceptado? El amarove Rove dice, no es así. O il vejata afal pishit palel tfilatot toeva. Dice Rove, como él pecó, aun que lo que él hizo después de rezar, que es algo bueno, de todos modos, como él pecó, el rezo es rechazado, no es aceptado y tiene que volver a rezar. Sigue la Gemara, otra braita. Tanu Rabanan, allá omed batfila, estaba rezando, umaim shotetin al birkav. Una persona también no hizo bien, él estaba necesitado de ir al baño, pero de todos modos empezó a rezar. Y lo que pasó es que en la mitad de su rezo empezaron agua a gotear sobre él, porque no fue al baño a tiempo. Entonces, dice la braita, ¿qué tiene que hacer? Posek ad sheichlu amaim, para hasta que paren las gotas de caer, vejoser umitpalel, y sigue rezando. Ahora pregunta la Gemara, eso dice la braita. Ahora pregunta la Gemara, leijan joser, ¿a dónde vuelve? Dice la braita, dice joser umitpalel, que vuelve a rezar. ¿A dónde vuelve a rezar? Rav Chizda veRab Himnona, machloket
entre Rav Chisda y Rav Himnona. Hadamar, uno de ellos dijo, Joser la Rosh, que tiene que volver desde el principio del rezo. Hadamar, la Makom Shepasak, que no, vuelve del lugar donde él paró, de ahí vuelve a rezar. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, Leima be'aka mifligei, Mar savar im sha'a kedei ligmor et kula Joser la Rosh, Umar savar la Makom Shepasak. Más adelante vamos a ver una sugía, en la página Havdaled, hay una sugía. Si una persona paró de rezar y se demoró en esa parada, se demoró el tiempo que podría haber rezado desde el principio hasta el final, en ese caso, ¿desde dónde vuelve a rezar? Cuando él vuelve a rezar, ¿de dónde vuelve a rezar? ¿Si desde el principio o desde el lugar que paró? Entonces dice la Gemara, tal vez la machloket aquí entre Rav Himnona y Rav Chisda depende de esa sugía. Adelante, cuando una persona que se demoró tanto tiempo en la mitad del rezo. Dice la Gemara, no. Amar Rav Ashi, hay im sha'a im lo sha'a mi bailei. Si la machloket entre Rav Himnona y Rav Chisda dependería del tiempo que se demoró, debería estar escrito en la braita im sha'a im lo sha'a, que la braita especifique que él se demoró cuando él paró, también se demoró. Como no está mencionado que él además se demoró, solamente está mencionado que él paró, entonces no de eso depende la machloket de ellos. Ela de kule alma im sha'a kedei ligmor et kula Joser la Rosh. Dice Rav Ashi, concluye, si él se demoró tanto tiempo que hubiera podido rezar desde el principio hasta el final, en ese caso todo el mundo acepta que él tiene que volver hasta el principio. Ve'atam, quiere decir, en la braita de nosotros, donde está hablando que él paró porque le está agua goteando, Bedelo sha'aka mifligei, estamos hablando que él no se demoró mucho tiempo, sino le tocó parar, pero no se demoró mucho tiempo. De mar savar gavra de huyau ve'en ra'ui ve'en tfilatot tefila. Umar savar gavra chazyau betfilatot tefila. Entonces, ¿qué es la machloket acá? La machloket es esta persona que empezó a rezar cuando estaba necesitado y no debió haber empezado a rezar de esa forma. ¿Cómo es considerado? Uno de ellos opina que esta persona es de huya, que está rechazado, no es aceptado su rezo. Entonces todo lo que él rezó hasta que le tocó parar no es considerado rezo y tiene que volverlo. Por eso tiene que empezar desde el principio. Mientras que la otra persona piensa Gabra Haziau, quiere decir, aunque no debía haber rezado de esa forma, de todos modos, su rezo es aceptado. Entonces todo lo que rezó hasta ese punto que paró sí es aceptado. Por lo tanto, él vuelve desde ese punto y sigue adelante y no tiene que volver desde el principio. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.